Buenas, ¿cómo están, jóvenes? Vamos a seguir con la segunda parte de la actividad asincrónica, que es realizar el ejercicio que les planteé en la plataforma Atenea. Bueno, la pregunta del ejercicio es la siguiente. Para efectuar la revisión gerencial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el gerente general le solicita a usted como coordinador del sistema que le informe cuáles son las principales causas de accidentes para revisar los posibles planes de acción. Para tal efecto, solo cuenta con la siguiente información. Y la pregunta que ustedes me deben responder con base al análisis que les refleja los diagramas de Pareto es la siguiente. ¿Qué le aconsejaría al gerente? Nada más con la información que estamos viendo en la parte superior. Bueno, yo les estaba explicando en la clase asincrónica y en la clase sincrónica que hay 7 herramientas estadísticas que podemos utilizar en el área de seguridad y salud en el trabajo. Entre las herramientas que les expliqué estaba el diagrama de Pareto. Hace unos días realicé una clase con ustedes de forma sincrónica y les expliqué cómo se podía elaborar un diagrama de Pareto en una tabla de Excel. El día de hoy voy a hacerles la grabación con la finalidad que ustedes puedan realizarlo paso a paso cada vez y repetirlo y repetir el video cada vez que usted considere necesario para que puedan seguir diagramando y poder de esta forma responder a la pregunta que nos está realizando el ejercicio. Nosotros podemos ver aquí en el se me borró un poquito, podemos ver que tenemos el cuadro y en la primera columna nos describe cuáles son los accidentes que se han presentado en la organización. Actos inseguros, caída de objetos, atropellos o golpes con vehículos, condiciones inseguras y otros. Y en la columna siguiente es la columna de frecuencia. Ahí nos establece el número de eventos que se han presentado por cada accidente. Ahí vemos 7 por actos inseguros, 18 por caída de objetos, 27 por atropellos con vehículo, 30 por condiciones inseguras y otros 5. Se habían acordado que cuando yo estaba hablando que para un diagrama de barras siempre se iba a organizar en la columna Y o la columna vertical la frecuencia o el número de veces que se presenta un evento y en la columna X o en la columna horizontal íbamos a identificar cuáles son las causas por las que se presentan esos números de eventos. Pero aquí vemos que además de esta variable o esta característica, también el ejercicio nos pide analizar otras 2 características diferentes que influyen en nuestras causas o en nuestros eventos. ¿Listo? Entonces, aquí lo más práctico que podemos hacer es empezar a analizar cada caso por característica. ¿Listo? Pero el diagrama de Pareto nos solicita que se pueda analizar por características, pero hay que identificar 2 tipos de variables. Y a nosotros nada más nos entrega una sola variable, que son las frecuencias, el número de eventos que se presentan por cada accidente. Entonces nos toca a nosotros calcular el porcentaje de frecuencia acumulada. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, esto es lo que les voy a explicar en el ejercicio. Bueno, aquí lo tengo ya organizado, pero realmente los datos, vamos a copiarse para explicarles paso a paso cómo se realizan. Aquí vemos los datos desorganizados y lo que vamos a empezar a ordenar los datos. Vamos a seleccionar las 2 columnas y voy a darle clic derecho. Ahí vemos y vamos a ordenar los datos. Voy a tipo, orden personalizado, lo selecciono y me va a aparecer una ventanita que me va a decir ordenar por. Aquí inmediatamente me aparece la opción de frecuencia. Nos pudo aparecer causa de los accidentes. Vamos a seleccionar la opción de frecuencia.
los datos de mayor a menor. Acuérdense que para diagramar Pareto hay que ordenar los datos de forma descendente, de mayor a menor. Aquí ya los tengo organizados. Ahora vamos a proceder a calcular la frecuencia acumulada. Pero ojo, acuérdense que nosotros para diagramar Pareto nos tienes el porcentaje de frecuencia acumulada. Entonces yo lo que voy a proceder a hacer primero es calcular mi frecuencia acumulada, pero lo voy a hacer aisladito porque realmente esa información no me va a servir para poder diagramar. ¿Cómo lo calculo? Igual a 30. Entonces, la frecuencia acumulada es la sumatoria de los datos o la cantidad de eventos presentados. Entonces, yo lo que voy a hacer, lo primero que hago es colocar shift igual y me voy al primer dato que me refleja la frecuencia, que es el número 30. Ahora, ¿cómo voy a hallar el acumulado del siguiente dato? Otra vez, shift igual 30 más el segundo dato que me arroja la frecuencia, que es 27. ¿Listo? Ahora tengo un dato 57. Fácilmente yo me puedo poner esta celda y en la esquina inferior puedo desplegar hacia abajo y él inmediatamente me va a hacer el cálculo. Pero les voy a explicar uno por uno para que ustedes me entiendan mucho mejor cómo se realiza. Otra vez doy igual el último dato de la acumulado de mi frecuencia, que es 57, más el siguiente dato o la siguiente dato de la frecuencia, lo selecciono y también el cual voy a sumar con mi dato acumulado y me da 75. Otra vez, shift igual, selecciono el último dato de sumatoria de mi frecuencia acumulada, que es 75, 75, más el siguiente dato de mi frecuencia, que es 7, le doy igual, me da 82, y por último, otra vez, el último dato de mi sumatoria acumulada, que es 82, más el último dato de mi frecuencia, de mis datos de mi frecuencia, que es 5, y en total me va a dar 87. El valor que aquí vemos reflejado, que es 87, debe ser igual al dato que me va a arrojar cuando yo selecciono todos los datos de la frecuencia y me voy a la parte inferior de la ventana de Excel y en la esquina me dice suma igual 87. Este datito que vemos aquí. ¿Listo? Bueno, ya tengo, vamos aquí, espérate. Ya tengo mi frecuencia acumulada. Ahora pues sí puedo calcular el porcentaje de frecuencia acumulada. ¿Cómo lo calculo? Bueno, lo voy a calcular de la siguiente forma. 30, ¿cómo lo calculo? Es realmente cuando uno va a calcular el porcentaje, tiene que tener en cuenta que para poder calcularlo, uno tiene que colocar el dato al cual yo quiero sacarle el porcentaje sobre el total de la sumatoria de los datos de la misma variable. En este caso sería 30 sobre, sería aquí, shift igual 30 sobre, haciendo división, sobre la sumatoria total de los datos de mi frecuencia acumulada, que es 87. A mí automáticamente me calcula el porcentaje. En el caso que a ustedes les haya aparecido 0,34, lo que se tiene que ir es la parte superior y colocarle clic en la opción de porcentaje. Automáticamente la celda te lo va a convertir en porcentaje.
O sea, te va a convertir el 0.34 en 34%, como lo ven aquí. Otra vez, me podría poner aquí en la esquina inferior de la celda, desplegar hacia abajo y me haría todos los cálculos. Pero no es la idea porque estamos explicando punto por punto. Hago otra vez lo mismo. Shift igual, selecciono el dato al cual yo quiero sacar el porcentaje, que en este caso es 57, sobre 87, y me arroja el 66%. Vuelvo y sigo. Shift igual 75, doy y entre 87, que es la sumatoria total de los datos, y me da 86. Vuelvo y hago Shift igual 82 sobre 87 y me da 94. Y por último, hago Shift igual 87 sobre 87. Me da 100%. Y de verdad, si tu porcentaje de frecuencia acumulada te tiene que dar 100%. Si no te da 100%, está mal. Bórralo y vuelve a hacerlo. Si ya tienes las 3 columnas calculadas, que son las que ahí te interesan, causas de los accidentes, frecuencia y porcentaje de frecuencia acumulada, que son las 3 columnas que me interesa graficar, entonces las selecciono, me voy a la parte superior de mi página de Excel, doy insertar. En gráficos recomendados te puede aparecer enseguida, así como aparece a mí, el diagrama de Pareto, pero no, en caso que no sea así, lo que voy a hacer es colocar el diagrama de barras normalito y lo vamos a convertir en diagrama de Pareto. ¿Cómo lo hacemos? Perfecto. Bueno, aquí me salió un poquito como grande, pero vamos a ponerlo un poquito más chiquito. ¿Por qué lo hice así? Porque ya vemos que nos aparece en nuestro gráfico las 2 variables que nos interesa graficar. La variable que corresponde a la frecuencia nos aparece con las barras azules. Y la variable que corresponde a la porcentaje de frecuencia acumulada nos aparece con las barritas naranjas. A mí me interesa que la porcentaje de frecuencia acumulado se me convierta como un tipo de gráfico lineal. ¿Listo? Entonces, ¿qué le hago? Clic derecho. Ojo, cuando te hagan clic tienes que estar seleccionado las 5 barritas. No te sirve que te aparezca una. Todas las barritas deben aparecer punteadas. Ya les digo, estas que ven aquí. Estas barritas deben aparecer punteadas, todas las 5. Si le aparece una, no sirve porque no te va a cambiar el tipo de gráfico. Tienen que ser las 5. Aquí, clic derecho, y me aparece la opción de cambiar tipo de gráfico. Voy a escoger el tipo de gráfico lineal. Cojo este. Y automáticamente ven que se me convierte en una línea. Vamos a borrar esto que no nos interesa y nos va a quedar de esta forma. Pero ¿qué pasa? Resulta que el porcentaje de frecuencia acumulada se nos ha graficado con los datos de las barras de frecuencia. Y no es así, porque a nosotros nos interesa es que esta barra o esta línea aparezca graficada con los datos correspondientes al porcentaje de frecuencia acumulada. Por tanto, tenemos que hacer visualizar el porcentaje de frecuencia acumulada en el eje Y derecho. ¿Listo? ¿Cómo hacemos eso? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar nuevamente mi lineecita naranja y vamos a hacerle clic derecho. Y vamos a seleccionar formato serie de datos. Inmediatamente me aparece una tabla en el lado derecho donde se ve 2 opciones que aparecen, que es el eje principal y el eje secundario. El eje principal corresponde a la línea Y izquierda y el eje secundario corresponde a la línea Y derecha. Bueno,
mirando del frente hacia el computador. Si hablamos del computador hacia el frente, ya cambia de posición. Pero con mi lado derecho debe aparecer el eje secundario que corresponde al eje Y derecho. Hago clic, inmediatamente ve que se refleja. Podemos ver que ya tenemos el eje Y izquierdo que corresponde a los eventos, o sea, a las barras azules, y aparece mi línea de datos con el porcentaje de frecuencia acumulada que corresponde a los datos de mi línea color naranja. Pero resulta que aquí vemos que mi porcentaje de frecuencia acumulado llega hasta 100 y aquí mi porcentaje llega hasta 120. Y mis datos del evento llegan hasta 35, pero realmente el máximo de los datos, o el número de eventos máximos presentados por accidente, llega a 30. Entonces vamos a ajustar un poquito más al diagrama a los datos que corresponden. Hago clic derecho. Dar formato al eje. Inmediatamente me da las opciones del eje. Ahí vemos los máximos y los mínimos de mi eje. Bueno, entonces aquí vemos 0, 0 y 1, 2. Lo que vamos a cambiar es ese 1, 2 por 1, que corresponde al 100% que vemos aquí graficado. Le damos Enter, automáticamente cambia a 100. Asimismo, tenemos que hacer con nuestra eje del lado izquierdo. Lo seleccionamos. Si se dejan seleccionar, clic derecho, dar formato al eje, y él automáticamente te aparecen los datos reflejados, el máximo y el mínimo de mi eje, y lo cambio por 30. Y ya nuestros datos se ajustan a la información que nosotros hemos suministrado. Ya con esta información, ya no tenemos nuestro gráfico de Pareto, pero realmente la pregunta es poder identificar cuáles son mis pocos vitales entre mis muchos triviales. ¿Y cómo lo hacemos? Empezamos a insertar una línea horizontal sobre mi 80%, o sea, el 80% separa el 80% de las circunstancias entre el 20% de las causas. Entonces lo que hago es trazar una línea recta, 80, de forma horizontal en mis datos. Vamos a identificar que aparece una intersección entre mi línea naranja y la línea 80 que acabo de trazar. Esa intersección que yo acabo de ver, que es este puntico, si me deja escribirlo, vamos a ver por qué. Aquí está mi intersección, y por esta intersección voy a trazar una línea vertical. Que va de aquí. Insertar formato líneas. Aquí ven esto que ven aquí. Van a la barra superior, cogen la opción de formas, seleccionan línea y después lo que hacen es trazar mi línea aquí en toda la intersección. Vamos a borrar esto que ya nos sobra aquí. Aquí podemos ver que trazamos nuestra línea recta por toda la intersección de nuestra línea de porcentaje de frecuencia y nuestra línea 80. Ahí podemos ver gráficamente que lo que nos quiere decir el diagrama de Pareto, que los focos vitales entre el 80% de las circunstancias que se presentan están identificadas en las causas de condiciones inseguras y los atropellos por golpes con vehículos. Entonces, podemos aquí ya dar claridad sobre que estas dos causas están generando el número de accidentes, pero también nos dicen la información del ejercicio que hay otras dos características que están influyendo en los accidentes y que tienes que tenerlas en cuenta para poder tomar una correcta decisión con base y así de esta forma poder aconsejar al gerente. Acuérdense que entre los principios del sistema de gestión nos dicen muy claro que para tú poder tomar una buena decisión,
tienes que tener en cuenta o tomar decisiones con base a los datos y a la información recolectada. Solo así tú podrás tomar unas decisiones eficientes y eficaces. Entonces, pues ya teniendo el primer diagrama de Pareto, nos toca calcular los otros dos diagramas con la información de criticidad y con la información de costos, para poder así realmente poder dar un buen consejo al gerente. Bueno, señores, hasta aquí llega mi ejercicio y con base a esto ustedes van a desarrollar y van a analizar los dos ejercicios restantes. Los dejo, señores. Muchas gracias por haber asistido a la actividad sincrónica y les dejo este ejemplo para que puedan seguir realizando el resto del ejercicio y poder repetirlo cuantas veces lo requieran. En caso que necesiten mi apoyo, me pueden llamar y con mucho gusto los apoyaré.